Entendimiento de la Biblia, para el mejor entendimiento de la doctrina, es necesario, hermanos, que nosotros aprendamos las formas básicas de cómo Dios se comunica con nosotros, de cómo Dios, hermanos, ha revelado su voluntad. Ah, Estamos hablando de autoridad bíblica y como vamos a ver, hermanos, la lección número 4 aquí, ahora. Las reglas de interpretación de la autoridad bíblica, lo que habíamos dicho, hermanos, haciendo un recorderis, lo que vimos la semana pasada. En esta lección veremos cómo Dios ha revelado su voluntad y las reglas básicas para aplicar y obedecer la autoridad. ¿Sí? La autoridad. Así como nosotros, hermanos, en este mundo, hablando de manera física, nosotros tenemos en todas partes, hermanos, normas, reglas que a las que nosotros debemos regirnos si respetamos la autoridad en cualquier ámbito de la vida. De igual manera, cuando nosotros pensamos en las cosas espirituales, en la palabra de Dios, es necesario, hermanos, seguir las reglas. ah, y para seguir las reglas, lógicamente, nosotros necesitamos saber cómo interpretar esas reglas. ¿Cómo interpretar esas reglas? ¿No? Perdón. Habíamos dicho también que Dios ha revelado su voluntad de las siguientes maneras. De las siguientes maneras. Recordemos, hermanos, inmediatamente, por los mandamientos directos, por los ejemplos apostólicos aprobados y por las inferencias necesarias. Por las inferencias necesarias. Ah, Cuando nosotros vemos, hermanos, cuando nosotros vemos estas reglas de interpretación bíblica, son reglas que comúnmente la usamos nosotros en la vida diaria, como habíamos dicho, hermanos. Estas son reglas, como digo, estas son reglas de comunicación que comúnmente como individuos lo aplicamos en nuestra vida diaria y que nos sirve para determinar lo que está autorizado o lo que no está autorizado también. Y recordemos que la Biblia, recordemos que la palabra de Dios, hermanos, ah, déjeme quitarle esto. Recordemos que la Biblia fue escrito en lenguaje humano, ¿no? Es decir, no fue escrito para los extraterrestres o cosas así, sino porque para que nosotros lo pudiéramos entender. Esa es la idea. Para que nosotros pudiéramos entender. Si no, no tiene sentido la revelación de Dios, ¿no? Si nosotros leemos la Biblia y no lo podemos entender, no tendría sentido, hermanos, la revelación de Dios. Entonces, él tenía que revelarlo en términos en los cuales nosotros entendamos. Pero nosotros necesitamos interpretar la lectura, la revelación de nuestro Dios, ¿no? Por eso debemos interpretar la autoridad bíblica, o sea, porque la Biblia llega a ser nuestra única y absoluta autoridad. Recuerden esto siempre. Bueno, habíamos visto, hermanos, la vez pasada acerca de los mandamientos directos. Los mandamientos directos, hermanos, básicamente eran expresiones de Dios en los cuales Dios mandaba directamente los mandamientos suyos, es decir, lo que una persona debía hacer. Un ejemplo de eso habíamos dicho era Noé, por ejemplo, cuando le dice, haz un arca de madera y gofer. Entonces, cuando él se hace, es una orden directa. Así nosotros podemos ver a lo largo de la palabra de Dios, hermanos, ese tipo de mandamientos directos de parte de nuestro Dios, ¿no? Ahora, según el tiempo que nos dé, hermanos, yo les invito a ver en esta noche los ejemplos apostólicos aprobados. Los ejemplos apostólicos aprobados, ¿no? Sin lugar a dudas necesitamos un poquito de luz
a lo que se refiere esto, ¿no? Por esto queremos decir, hermanos, por esto queremos decir la práctica del pueblo de Dios en los días del primer siglo, en los días del primer siglo, bajo la guía de los apóstoles. Esto es llamado ejemplo apostólico aprobado. Se denomina aprobado porque se encuentra con la aprobación de Dios, ¿sí? Con la aprobación de Dios. Mire, por ejemplo, aquí tomamos un versículo en Filipenses capítulo 4, versículo 9. El apóstol Pablo decía lo siguiente: lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Aquí nosotros vemos que el apóstol Pablo está apelando a su ejemplo, ¿no? A su ejemplo. Está apelando a lo que él estaba haciendo o lo que él estaba enseñando como un ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros, hermanos, eh, nosotros estamos hablando como ejemplo apostólico aprobado a lo que ellos dijeron, lo que ellos escribieron, uh, y en base a eso, por supuesto, son enseñanzas, hermanos, que eh, podemos verlo practicado en la iglesia, practicado en la iglesia. Entonces, eh, cuando nosotros vemos esto, inmediatamente nosotros debemos pensar en las prácticas que nosotros tenemos. ¿Por qué razón lo hacemos? Muchas veces, hermanos, lo hacemos por el mandamiento directo que habíamos visto. Y otras veces lo hacemos por los ejemplos apostólicos aprobados. ¿Sí? Y eso es justamente lo que vamos a ver. Ahora yo quiero decirles algo, hermanos, preocupante, algo preocupante, algo que, hermanos, muchos no aceptan. No aceptan los ejemplos como mandamientos. Muchos no aceptan los ejemplos como mandamientos. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir con eso, hermanos, es que muchos solamente piensan en mandamientos directos, como si fuera la única forma en la cual nuestro Dios ha enseñado o ha dado su doctrina. Por eso muchas veces, hermanos, uh, inmediatamente a veces se dice, e incluso hermanos dice, pero no dice, aquí no dice, o acá no está escrito. Muchas veces, hermanos, no está escrito en forma directa. O sea, es decir, no está detallado, no está dicho en palabras directas, sino la enseñanza muchas veces está dicha a través de ejemplos. Y ejemplos que nosotros, al mirar el tema, nosotros vemos, hermanos, que son ejemplos que practicaron la iglesia del primer siglo, porque los apóstoles los enseñaron o Cristo lo enseñó. Entonces, hermanos, no nos limitemos solamente en nuestra mente a pensar que hay mandamientos directos y solo esos hay que cumplirlos. No. También recordemos que Dios habla a través de los ejemplos apostólicos aprobados. Y así es como nosotros nos manejamos en la vida diaria. Cuando alguien, por ejemplo, va a un trabajo y ese trabajo es de manera práctica, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, pensamos en algo que, por ejemplo, pensemos en el fútbol, ¿no? Cuando pensamos en el fútbol, ahí está el entrenador y está enseñando a los jugadores en cuanto a la táctica, cómo van a hacer la táctica, cómo van a hacer los pases, cómo van a hacer las triangulaciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo enseña? Lo enseña por medio de ejemplos. Entonces, hermanos, muchas cosas son enseñadas en este mundo de esa forma.
cuando vemos la Biblia, hermanos, de igual manera, muchas cosas son enseñadas por medio de ejemplos para la iglesia. Y por eso nosotros lo practicamos, ¿no? Lógicamente, de igual manera como vimos la vez pasada, vamos a ver algunas reglas para determinar los ejemplos apostólicos aprobados. ¿Ok? Vamos en primer lugar, hermanos, a hacer lo mismo que hicimos la vez pasada en cuanto a los mandamientos. Si es que todos los mandamientos de la Biblia tenemos que hacerlo, o todos los que vemos en el Nuevo Testamento. De igual manera preguntamos en cuanto a, a los ejemplos bíblicos, ¿no? En general. Preguntamos, ¿todos los ejemplos son obligatorios? ¿Todos los ejemplos que vemos en el Nuevo Testamento, sobre todo, son obligatorios para nosotros los cristianos? Otra pregunta, ¿ninguno es un ejemplo obligatorio? Es decir, por eso yo les decía, es decir, solo nos limitamos a hacer lo que Dios está diciendo directamente, haz esto o no hagas esto. Por eso pregunto, ¿ninguno es un ejemplo obligatorio? Y tercero, algunos son obligatorios y otros no lo son. La pregunta obvia es, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que un mandamiento un ejemplo es obligatorio y otros no son obligatorios? ¿Cómo lo sabemos? Hermanos, yo les invito en esta noche a poner mucha atención para que nosotros aprendamos, hermanos, eh, a, a diferenciar los ejemplos los cuales son obligatorios y los cuales no son obligatorios. ¿Sí? Básicamente eso. Bueno, siguiendo con la introducción, porque es una introducción todavía, cuando nosotros pensamos en ejemplo, estamos hablando de un modelo, ¿no? De un modelo, de un patrón que está mostrando la Biblia, ¿no? Por ejemplo, en Hebreos capítulo 8, si pueden seguirme por favor con sus Biblias, nosotros vemos en Hebreos capítulo 8, versículo 5, lo que dice la palabra de Dios, lo que le decía Dios a Moisés en el Antiguo Testamento, dice lo siguiente en este versículo, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les ha advertido a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces nosotros vemos, hermanos, a Dios usando modelos, usando ejemplos, diciéndole, en este caso a Moisés, mire Moisés, esta es la forma como debía ser usted. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, eh, muchas veces se ha usado los ejemplos como modelos o los ejemplos como patrones, los cuales se necesita seguir. Y aquí nosotros vemos algunos versículos como 1 Corintios 16, Filipenses 3:17, 1 Tesalonicenses 1:7, 2 Tesalonicenses 3:9, 1 Timoteo 4:12, Tito 2:7, 1 Pedro 5:3, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos en ejemplo, debemos nosotros pensar que ese ejemplo llega a ser nuestro modelo. O ese ejemplo llega a ser nuestro patrón a seguir. ¿Sí? Ok. Interpretando la autoridad bíblica. Vamos, hermanos, a pensar en esto, principios para identificar y aplicar correctamente los ejemplos aprobados. ¿Cómo, cómo identificamos, hermanos, cuáles son los ejemplos a seguir o son obligatorios y son una guía, un modelo, un patrón para nosotros y cuáles no? Mire, estas son las reglas, esto es lo que nosotros necesitamos pensar. ¿Ok? Una de las cosas de leer el contexto, hermanos, cuando uno lee la Biblia, en términos generales necesita leer el contexto.
¿sí? Nuevamente, hermanos, pensando en el contexto, es la importancia de leer el contexto es para obtener la mayor información acerca del texto que leemos. Se clasifica en contexto inmediato y contexto remoto, como habíamos dicho la vez pasada. El contexto inmediato está en versículos anteriores y versículos posteriores de el versículo que estamos estudiando. Y contexto remoto básicamente implica que el tema, ¿no? Está regado por varias partes de la Biblia, ¿no? Si hablamos de matrimonio, está regado en muchas partes de la Biblia. Y así podemos hablar con muchos temas más. Cuando hablamos de la iglesia, por ejemplo, cómo debe ser la iglesia, está en muchas partes de la Biblia, del Nuevo Testamento sobre todo, mostrándonos el contexto del tema. ¿Ok? Entonces, en los ejemplos aprobados, de igual forma, hermanos, no debemos descuidar leer el contexto. ¿Ok? Interpretando la autoridad bíblica. Principios para identificar y aplicar correctamente los ejemplos aprobados. El siguiente principio, ¿no? Aquí, hermanos, es importante darnos cuenta, distinguir entre lo esencial y lo incidental de un ejemplo. O sea, es decir, cuando hablamos de lo esencial y lo incidental, estamos hablando de lo que llega a ser, hermanos, el mandamiento y llega a ser lo complementario para ese mandamiento. Aquí está una explicación breve, hermanos. Es decir, de los detalles mencionados en un texto o textos, debemos identificar cuáles son ejemplos a practicar y cuáles son solamente circunstancias que fueron una ayuda para enseñar la práctica en forma de ejemplo. ¿No? Si de pronto así no lo entiende bien, en este momento seguramente después lo va a entender mirando sobre todo algunos ejemplos que vamos a mostrar aquí de este tema. ¿Ok? Entonces lo primero, hermanos, lo primero importante es distinguir. Necesitamos aprender a distinguir. ¿Sí? ¿Qué es lo esencial y qué es lo incidental? ¿No? Principios para identificar y aplicar correctamente los ejemplos. Entonces vamos con lo primero que habíamos visto en el diagrama anterior, ¿no? Los ejemplos esenciales. Los ejemplos esenciales. ¿De qué estamos hablando de ejemplos esenciales? Son acciones, hermanos, registradas en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento que son obligatorios y por ende autorizan una práctica. Otra vez, son acciones, esos son los ejemplos, acciones registradas en el Nuevo Testamento que son obligatorias y por ende autorizan una práctica. ¿No? Al ver nosotros ese ejemplo esencial, sobre todo practicado, hermanos, por la iglesia, eso implica que nos autoriza a hacer la práctica. ¿Ok? Vamos a mirar algunos ejemplos, hermanos, algunos ejemplos de esto. Recuerda, por favor, nuevamente, volvemos acá atrás. Son acciones registradas en el Nuevo Testamento que son obligatorias y por ende autorizan una práctica. ¿Ok? Por ejemplo, Mateo 26, 26 al 29. ¿De qué nos está hablando? Acerca de la cena del Señor. ¿Ok? De la cena del Señor. Recordemos, vamos a este momento de la cena del Señor y vamos a tomar una parte de lo que el Señor Jesucristo decía ahí. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed.
esto es mi cuerpo, y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dijo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aquí nosotros vemos, hermanos, aquí nosotros vemos enseñando el Señor Jesucristo acerca de la cena del Señor, a la cena de Él, por medio de un ejemplo, por medio de un ejemplo, ¿no? Aquí les dice, hermanos, mientras comían la Pascua, Él empezó a enseñarles acerca de lo que significaba la cena de Él. Decía, tomad, comed. Está hablando de una acción. Esto es mi cuerpo, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. ¿Ok? Entonces, aquí vemos, hermanos, una acción en la cual ellos debían hacer. Y luego, es interesante, hermanos, cuando nosotros vemos la continuación de la narración. Dice que esto no se iba a detener, rey. O sea, no era, hermanos, un ejemplo a seguir solamente para los apóstoles, sino que al final nos dice algo importante. Al final nos dice, con vosotros en el reino de mi Padre, ¿no? Dice, yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo aquí? Estaba diciendo que eh, esta acción de beber y comer el jugo de uva, eh, no iba solamente a ser ese momento con sus apóstoles, sino que lo iba a hacer en lo posterior con ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo es la enseñanza aquí de Jesús? Ese es el punto, hermanos. La enseñanza de Jesús aquí es por medio de un ejemplo, por medio de un ejemplo, a sus apóstoles, en este momento, ¿ok? Ahora, continuando con esta misma idea de la cena del Señor, ahora vemos, hermanos, que Dios colocó este evento, o sea, es decir, la cena suya, en la iglesia, ¿no? Por eso vemos la participación de la cena del Señor por la iglesia local. Ahora, ¿de qué manera lo enseñó el apóstol Pablo? Miramos aquí, 1 Corintios 11, 23 al 25. Aquí dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces vemos, por inspiración del Espíritu Santo, al apóstol Pablo enseñando a la iglesia en Corinto cómo debe ser la participación de la cena, ah, recordando lo que el Señor Jesucristo había dicho había dicho a sus apóstoles que hicieran. ¿Sí? Mire aquí. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, dice la Biblia. Os he enseñado. ¿Cómo enseñó? Enseñó en base a lo que el Señor Jesucristo hizo. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora,
no solamente era un recordatorio de lo que él hizo, sino que era a la vez un mandamiento para la iglesia por medio de este ejemplo. Por eso dice aquí, haced esto en memoria de mí, como dijo el Señor Jesucristo, ¿no? Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí, ¿no? Por eso recuerden aquí, esto es importante, la frase que muestra aquí, porque esto, hacer memoria de mí, no solamente implica que los apóstoles tenían que hacerlo, solamente ellos. ¿Por qué implica que la iglesia también tiene que hacer? Por lo que dice aquí, lo que también os he enseñado, lo que también os he enseñado. Entonces, recuerden por favor, el Señor Jesucristo dijo que la cena iba a celebrarse en el reino. Y en este caso, ¿cuál es el reino? El reino llega a ser la iglesia, porque la cena lo coloca en la iglesia. Y de igual manera que a ellos les decía que hagan en memoria de Él, de Cristo, de la muerte de Cristo, también a los cristianos está mandando a hacer en memoria de Él. Es decir, esta fue una práctica enseñada por un ejemplo, ¿sí? Por un ejemplo. Seguimos con esta idea de la cena del Señor. Ahora pensamos, hermanos, en el día de la participación. En el día de la participación. ¿Qué día mandó el Señor para que nosotros participáramos de su cena? Y el día, como la mayoría sabemos y conocemos los que estamos aquí, fue el primer día de la semana. Y ese primer día de la semana es el día del Señor. Según Apocalipsis 1:10, cuando habla el apóstol Juan. Pero notemos, hermanos, que esto se muestra como un ejemplo en la práctica de la iglesia. Y note interesante, hermanos, hay un solo texto que nos muestra cuándo debemos nosotros participar. Y no nos muestra, hermanos, como un mandamiento directo, nos muestra como un ejemplo, ¿no? Por supuesto, o sea, es lógico pensar en eso, ¿no es cierto? Si el apóstol Pablo estaba enseñando en 1 Corintios y decía que nosotros participemos de la cena, la pregunta lógica que nace es ¿cuándo? ¿En qué momento? ¿En qué tiempo? ¿No? Si no hubiera el tiempo, si no hubiera el tiempo, hermanos, nosotros tendríamos la libertad de hacerlo cuando nosotros queramos. Por ejemplo, ah, los testigos de Jehová, por ejemplo, los testigos de Jehová hacen una vez al año, incluso hacen invitaciones a la gente para participar con ellos. No sé si los hacen participar, pero sí lo hacen una vez al año. Y en otras partes, hermanos, lo hacen de acuerdo al criterio de la iglesia. Cada un mes, cada 3 meses, cada medio año, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, hermanos, cuando pensamos en un ejemplo aprobado como mandamiento que nos da, vemos que la participación lo hicieron, hermanos, los cristianos en el primer siglo, el primer día de la semana. Nosotros conocemos perfectamente este texto, ¿no es cierto? En Hechos capítulo 20, versículo 7 nos dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba viendo salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Aquí, hermanos, cuando nosotros vemos el primer día de la semana,
y nosotros sabemos, de pronto es de estudio para otro momento, sabemos que es domingo, cada domingo nosotros debemos participar el primer día de la semana, cuando llegue el primer día de la semana. Y así lo hacían. Cuando llegaba el primer día de la semana, dice la Biblia, reunidos los discípulos para partir el pan. O sea, ellos ya sabían por qué estaban reuniéndose. Y por supuesto, hermanos, ellos entendían que estaban reuniéndose para adorar a Dios, donde incluye, por supuesto, hermanos, uno de los actos de adoración, la participación de la cena del Señor, ¿no? Cuando dice para, está hablando del propósito de la reunión, de por qué ellos se reunían, ¿no? No era entonces aquí, cuando dice para partir el pan, es el propósito. No era una reunión común o una reunión casual, como muchos quieren hacernos creer. Por ejemplo, en el mundo religioso, en el mundo evangélico, eso nos quieren hacer creer, ¿no? El mundo evangélico nos dice, no, es que Pablo tenía que irse, dice, tenía que salir al día siguiente y entonces por eso aprovecharon realizar la cena del Señor y por tanto fue una casualidad y no es un mandamiento. No, nosotros vemos, hermanos, la secuencia. El Señor Jesucristo mandó la cena del Señor está en la iglesia y la pregunta obvia es cuándo participar de la cena del Señor. Y claramente vemos aquí que dice el primer día de la semana y lo aprendemos, hermanos, no por un mandamiento directo, sino lo aprendemos por medio de un ejemplo que hizo la iglesia allá en Troas, el primer día de la semana. Entonces no es una casualidad. Esto llega a ser, hermanos, por supuesto, un ejemplo aprobado. Un ejemplo aprobado para las iglesias. Porque según en 1 Corintios nos está mostrando que lo hagamos. ¿Ok? Interpretando la autoridad bíblica. Vamos a otro tema, a otro punto. El gobierno de la iglesia. La pregunta obvia, hermanos, cuando, no, cuando se empieza una iglesia, la pregunta obvia es, ahora, ¿cómo nos vamos a guiar? ¿Cómo nos vamos a gobernar nosotros? Ahora hay dos formas, la una bíblica y la otra antibíblica. La forma antibíblica sería ponernos de acuerdo bajo términos humanos, bajo opiniones de cómo sería la iglesia, cómo sería constituida la iglesia. Y eso, por supuesto, hermanos, sería no seguir el ejemplo, ni seguir el patrón, ni el modelo de lo que dice la Biblia en cuanto a cómo lo hacía la iglesia en el primer siglo. Por eso nosotros necesitamos, hermanos, entender los ejemplos aprobados. Porque muchas cosas, hermanos, que nosotros practicamos o que debemos practicar, lo aprendemos de esa forma. Por ejemplo, aquí, el gobierno de la iglesia, ¿cómo nos vamos a gobernar como iglesia local? Hay muchas cosas que hablar en cuanto a este tema, pero para los ejemplos, para esta noche, nosotros vamos a tomar dos ejemplos nada más, ¿no? Por ejemplo, en el gobierno de la iglesia dice ancianos sobre la iglesia local, ¿no? Cuando nosotros vemos Hechos 14:23, la palabra de Dios nos dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Sí? Cuando nosotros pensamos, hermanos, en ancianos sobre la iglesia, aquí nos está refiriendo, hermanos, a varios, ¿no? A- es decir, varios ancianos, varios pastores u obispos que son sinónimos sobre una iglesia local. Esa es la forma de gobierno que Dios nos enseña. Ahora, ¿cómo nos enseña? No en tantas y cuantas palabras, no directamente, no dice
bueno, en cada iglesia deben colocar ancianos, varios ancianos en cada iglesia. No, dice, y constituyeron, es decir, vemos el ejemplo de cómo lo hicieron ellos, ¿no? Es decir, la manera en la cual sabemos que la iglesia local necesita tener ancianos y su número es a través del ejemplo de la iglesia en el primer siglo. ¿Qué nos enseña esto? Que tenemos que tener varios, o sea, de dos en adelante. No puede existir, hermanos, como los grupos evangélicos lo tienen normalmente, un anciano sobre el rebaño, sobre la iglesia. Eso es antibíblico. Ellos no pueden ver un mandamiento directo ni un ejemplo de que un anciano, un pastor, estaba sobre la iglesia, solamente uno. No, el patrón bíblico, el modelo bíblico nos enseña que deben ser varios sobre una iglesia, ¿no? ¿Y cómo lo aprendemos? A través de un ejemplo aprobado. Es decir, esto sucedió. Es decir, los apóstoles constituyeron ancianos de cada iglesia en base a la inspiración del Espíritu Santo. No es que ellos, hermanos, por iniciativa propia, por opinión propia, dijeron, bueno, vamos a poner a varios aquí. No, esto lo hicieron en base a la inspiración del Espíritu Santo que tuvieron ellos. ¿Ok? Y esto nos enseña para nosotros. Esto nos enseña para nosotros que si en una iglesia local tiene que poner, debe haber ancianos, deben haber varios, ¿no? Vamos a otro punto en cuanto a los ancianos mismos. En Hechos capítulo 20, versículo 17, nos dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Qué vemos aquí? Nosotros vemos la supervisión de los ancianos. Nosotros vemos, hermanos, aquí otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo primero en la cual varios ancianos, o pastores o obispos estaban sobre la congregación. ¿La congregación de dónde? La congregación en este caso de Éfeso. Por eso dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos, note aquí, a los ancianos de la iglesia. ¿Sí? Entonces, la enseñanza de varios sobre la iglesia la aprendemos por medio de un ejemplo aprobado. Ahora, el verso 28 sigue diciendo en cuanto a la supervisión. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. O sea, este ejemplo es aprobado porque nos enseña que un grupo de ancianos solamente están para supervisar la iglesia local donde son miembros y no sobre otras congregaciones. O sea, en otras congregaciones ya no son ancianos, ya no son pastores, ¿no? Hermanos, cuando nosotros pensamos en el gobierno de las iglesias humanas, hermanos, no es conforme a las escrituras, no es un gobierno local, es un gobierno, hermanos, universal. Por ejemplo, el Papa en la Iglesia Católica. El Papa está sobre todo el resto de los demás, ¿no? Cardenales, obispos, etcétera, etcétera, sacerdotes, ¿no? Él es el que ordena, el que dice. Por ejemplo, si él quiere expulsar a un sacerdote católico de cualquier país, ¿no? Él puede hacerlo y punto. Aunque no haya sido, no sea supervisor de esa iglesia local. Y así vemos en las iglesias humanas también.
En las iglesias humanas nosotros vemos pastores a nivel mundial, nosotros vemos pastores a nivel nacional, nosotros vemos pastores a nivel provincial, nosotros vemos pastores a nivel regional. ¿Dónde está el ejemplo y dónde está el mandamiento directo para eso? No existe. Pero Dios sí ha dejado su forma de gobierno. Ahora, muchas cosas de la forma de gobierno de la iglesia lo aprendemos por medio de los ejemplos de cómo se organizaron las iglesias en el primer siglo. ¿Ok? Por eso es importante, hermanos, que nosotros entendamos que no solamente ha dado su voluntad por medio de mandamientos directos, sino que ha dado su voluntad también por medio, hermanos, por medio de ejemplos que llegan a ser aprobados y obligatorios para nosotros, los cristianos. ¿Ok? Ahora, a veces la gente dice, no, no importa, no importa, eso no importa tanto eh, la forma de gobierno, la forma de organización, así dicen muchos, ¿no? Que son cosas secundarias, dicen en el mundo evangélico, que son cosas secundarias, que no son cosas primarias. Pero no es así. Dios ha hablado la forma de cómo gobernarse y nosotros debemos respetar la autoridad bíblica y por eso debemos interpretarlo correctamente. ¿Ok? Interpretando la autoridad bíblica, principios para identificar y aplicar correctamente los ejemplos aprobados. Otro punto aquí, que nosotros debemos mirar como una regla para darnos cuenta del ejemplo aprobado. ¿Ok? Habíamos hablado de ejemplos esenciales, ahora hablamos de ejemplos incidentales. ¿A qué nos referimos? Son simplemente situaciones circunstanciales que tienen que ver con la cultura, costumbres, tiempos y escritura de personas o pueblos que por ende que no tienen fuerza obligatoria. Es decir, cuando vemos esto, hermanos, no tienen eh, la idea de ser el patrón o el modelo para la iglesia, ¿sí? Porque son circunstanciales, son incidentales, ¿no? Son cosas complementarias. Estas cosas complementarias, hermanos, o circunstanciales, ayudan a que el mandamiento, para que el mandamiento ah, sea una realidad, ¿no? Por ejemplo, ejemplos circunstanciales. Vamos a volver al mejor ejemplo que me parece a mí y más sencillo porque, hermanos, nosotros conocemos el tema ah, de pronto de una manera rápida o importante porque lo hacemos cada domingo. La cena del Señor. Eh, Veamos el texto de Marcos 14, perdón, verso 12 al 17, verso 22 al 25. Aquí, por favor, les pido que pongan mucha atención a este punto cuando nosotros hablamos de ejemplos circunstanciales. Dice la Biblia, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle y donde entrare decida al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde de comer la Pascua con mis discípulos?
Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12 y mientras comía, Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, perdón, habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de los cielos. Cuando nosotros vemos, hermanos, cuando nosotros vemos esta narración, nosotros, la primera cosa que nosotros podemos darnos cuenta es que vemos dos eventos aquí. Vemos en primer lugar lo que hacían los judíos, que era la fiesta de los panes sin levadura, y luego el Señor Jesucristo enseñando su cena, ¿no? Entonces, en base a estos dos eventos, nosotros debemos darnos cuenta cuáles son ejemplos esenciales y cuáles son ejemplos circunstanciales, ¿no? Por ejemplo, aquí dice el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua. Pregunta, ¿nosotros los cristianos estamos obligados a hacer este ejemplo? Es decir, sacrificar el cordero de la Pascua. Por supuesto que no. Es un ejemplo, sí, que tiene que hacer todo judío. ¿Pero a qué se refiere? A la cultura. A la cultura de ellos. ¿Ok? Luego dice, en cuanto a sus discípulos, dice, sus discípulos dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad, yo saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. ¿No? Note aquí, hermanos, hay un error por un hermano cristiano apóstata, que él usa mal el ejemplo aprobado. Aquí, hermanos, usa las personas para realizar algo que los judíos tenían que hacer. Aquí dice, ¿dónde quieres que comamos la Pascua? Y envió a dos de sus discípulos. El error está en qué? En que cuando dice dos de sus discípulos, él dice inmediatamente, hermanos, que la preparación, o sea, antes de llevar los elementos al, al local de la iglesia para que participen los cristianos, antes en la preparación debe ser solo cristianos. Solo tienen que meter las manos cristianos, es decir, hacer con sus manos el cristiano el pan, hacer con sus manos el jugo de uva. Eso nos quiere enseñar aquí. ¿Qué pasa si un cristiano, por ejemplo, tiene una hija que no es cristiana y necesita a llevar el pan, por ejemplo, y este cristiano le pide a su hija que por favor le ayude a hacer el pan? ¿Eso quiere decir que ya, entonces ya estamos pecando todos? No, simplemente son circunstancias. Usó a personas. En este caso, ¿a quiénes? A los más cercanos que él tenía. ¿A quiénes? A sus discípulos. ¿Sí? A sus discípulos. Esa es la enseñanza, nada más. Algo circunstancial. Tercero, dice, y él les mostrará un aposento alto, o hablando del lugar, ya dispuesto a preparar para nosotros allí. Como digo, está hablando del lugar. Pregunta, otra vez.
Este es un ejemplo para nosotros. Note aquí. Dice, fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y ¿prepararon qué? La Pascua. Cuando hablamos, vemos el lugar, hermanos, ¿es un ejemplo aprobado para nosotros? O sea, ¿quiere decir esto que nosotros debemos siempre hacerlo en el segundo piso? O en el en el segundo, en el tercero, lo que sea, pero no en el primero. Que si es que lo hacemos en el primero, estamos pecando porque aquí dice que lo hagamos en el aposento alto. Por supuesto que no. Dios no está pensando en eso. Cristo no está pensando en eso. Simplemente era una circunstancia que se presentó para cumplir el mandamiento, en este caso de la Pascua. Por eso dice, fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. O sea, aquí vemos el preparativo. Lo prepararon. Prepararon las personas que le indicó. Prepararon, hermanos, lo que se decía de la Pascua, pensando en la fiesta de la Pascua. Entonces, ¿son ejemplos para nosotros? No, por el mismo evento, el evento era la Pascua. ¿Qué? Dice, y cuando llegó la noche, hablando del tiempo, ¿no? ¿Esto es mandamiento para nosotros? ¿Un ejemplo aprobado para nosotros? Es decir, nosotros tenemos que reunirnos siempre en la noche para tomar la cena. ¿No podemos hacerlo en la mañana? ¿No podemos hacerlo en la tarde? Vemos otro ejemplo circunstancial, ¿no? Y luego vemos, hermanos, el mandamiento que efectivamente el Señor Jesucristo quería que sus apóstoles hicieran y la iglesia hiciera en el futuro. Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad esto es mi cuerpo, y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio, y bebieron ellos de ella todos, y dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramado. Es decir, aquí nosotros vemos el evento. El evento, hermanos, ah, aprobado. O sea, es decir, todo lo que vemos anteriormente, la cultura, las personas, el preparativo, el lugar, el tiempo, se usaron para que él enseñara lo esencial. Y lo esencial que era que los apóstoles y nosotros como cristianos supiéramos que el pan representa el cuerpo que iba a ser sacrificado y el jugo de la vid representa la sangre que iba a ser derramada. Punto. Él no estaba pensando en que en el lugar que siempre se haga en el segundo piso. Él no estaba pensando en el tiempo que siempre se haga en la noche. Porque si pensamos, si vamos un poquito más allá, hermanos, no tendríamos que hacer domingo. Tendríamos que hacer el jueves. Porque esto se hizo el jueves, en la noche, antes que el Señor Jesucristo fuera llevado a morir en la cruz. Sería algo absurdo, ¿no? Ahora aquí dice, os di, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de los cielos. Ejemplo aprobado para nosotros los cristianos. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de los cielos. Ahora, cuando dice lo beba nuevo en el reino de los cielos, nosotros tenemos que tomar todos los ejemplos que están aquí. No. ¿Por qué? Porque ya vimos también que el apóstol Pablo lo que enseñó es esto de aquí, el evento que él que él hizo. Eso es lo que nos dice que recordemos a los cristianos. No nos habla del lugar, no nos dice ustedes tienen que hacer
en el aposento alto, un segundo piso. No nos está diciendo que ustedes tienen que hacer en la noche. Y como habíamos visto, hermanos, los cristianos lo hacían o participaban el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque era el día del Señor, el día de su resurrección. ¿Ok? Bueno, vamos a quedarnos hasta ahí por el tiempo. Vamos a quedarnos hasta ahí. Espero, hermanos, que haya sido edificativo para nosotros, que hayamos aprendido de cómo usar la Biblia un poquito más. Y lógicamente, hermanos, nos ampliamos un poquito más en cuanto a la interpretación de la autoridad bíblica, en cuanto a la revelación, a cómo Dios reveló su voluntad. ¿Ok? Gracias, hermanos, y que Dios los bendiga.